Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Betancourt y voy a hablar sobre el manejo perioperatorio del paciente anticoagulado. Las cirugías y ciertos procedimientos médicos suponen un problema en aquellos pacientes que tienen medicamentos anticoagulantes. Surge la duda de si suspender o no el anticoagulante y cuánto tiempo antes hay que suspenderlo. En manera general, casi en todos los procedimientos se va a tener que suspender el medicamento, pero depende de cada paciente y los riesgos que tenga, es que va a decir cuánto tiempo antes. Y esto es una decisión que requiere un conjunto de todas las opiniones de los médicos tratantes alrededor del paciente. Entonces, como primera mano, nos vamos a preguntar cuál es el riesgo trombótico de mi paciente. Esto va a depender del tipo de patología por el cual tenga el medicamento. En el caso de fibrilación auricular, que son los pacientes más comunes, nos vamos a basar en la escala CHA2DS de acuerdo a su puntaje y si han tenido antecedentes de ACV. Y de acuerdo a esto, valoramos si es un riesgo alto, moderado o bajo de trombosis. Después nos planteamos cuál es el riesgo de sangrado y eso va a depender principalmente del tipo de procedimiento. Algunos de riesgo leve como endoscopias diagnósticas, toracocentesis, paracentesis, cirugías de hernias inguinales, umbilicales. Hay otros de riesgo moderado como punción lumbar, colecistectomías, apendicectomías, drenajes percutáneos de abscesos intraabdominales, ablación de venas pulmonares NFA y otros de alto riesgo de sangrado como procedimientos neuroquirúrgicos, biopsias de órganos sólidos o de médula ósea, cuando se hacen estudios endoscópicos, pero ya hay polipectomías, resección endoscópica mucosas o disección submucosa endoscópica, ya son de alto riesgo. Entonces depende del tipo de procedimiento, podemos buscar y lo clasificamos si es leve, moderado o alto. Después nos planteamos cuándo se lo vamos a quitar y esto va a depender principalmente del tipo de medicamento que tenga. En aquellos como warfarina hay que tener en cuenta que tiene un metabolismo hepático y no se ve afectado por el compromiso renal y tiene una vía media larga y una duración de acción de 2 a 5 días. Entonces en estos pacientes mínimo 5 días antes hay que quitarles el medicamento. Y en aquellos que tienen DOACs hay cierto beneficio porque tiene una vía media más corta, entonces se pueden quitar 24 horas antes. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es que se ven afectados por la función renal, principalmente el dabigatran. Entonces, de acuerdo a este, se puede retrasar 48 o 72 horas ante la última dosis. También nos plantearemos si el paciente requiere terapia puente con alguna enoxaparina, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular. Si el paciente toma DOACs, en general no se va a requerir la terapia puente, no está recomendado, se ha visto que aumentan los efectos adversos como sangrados. Y en pacientes con alto riesgo trombótico aún faltan estudios, no hay un consenso claro entre las distintas guías, entonces no hay una recomendación clara, pero en general no se recomiendan. Y en pacientes con warfarina, aquí sí se ha visto que puede tener cierto beneficio a aquellos pacientes con alto riesgo trombótico. De resto, no se recomienda su uso. Entonces, aquí en esta gráfica vemos cómo de acuerdo a la función renal, al riesgo hemorrágico y al tipo de medicamento, cuándo va a ser la última dosis que le vamos a dar, si 24 horas antes, 48, 72, y en aquellos con warfarina, mínimo 5 días antes, y nos valoramos también de acuerdo al INR, si están metas supraterapéuticas, retrasarlo 1 o 2 días más. Y en estos pacientes se puede considerar la terapia puente, como mencionado, especialmente en aquellos de alto riesgo. Finalmente, decidimos cuándo vamos a reiniciar la anticoagulación. Entonces, depende del riesgo hemorrágico, si es bajo o moderado, vamos a iniciar la anticoagulación de cualquiera de estos 24 horas después. Pero se puede considerar terapia puente en aquellos pacientes que tomen antagonistas de vitamina K como warfarina, ya que al principio pueden dar cierto efecto protrombótico y en especial en aquellos con riesgo trombótico alto. Y por el otro lado, los que tienen un riesgo hemorrágico alto, se debe diferir un poco más la anticoagulación 48 a 72 horas después del procedimiento sin terapia puente. Y como dato final, en aquellos pacientes que estén con terapia antiagregante, solo para recalcar que en aquellos que estén con tratamiento con aspirina en general, siempre se va a mantener la aspirina, excepto en aquellos procedimientos de muy alto riesgo como son los neuroquirúrgicos o de cadera. De resto, en casi todos los procedimientos se va a mantener la aspirina. Y en cuanto a la anticoagulación dual, se suspende el inhibidor del P2Y2 en casi todos los procedimientos excepto si el paciente tiene un muy alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de hemorragia. De resto, se suspende el inhibidor y se va a reiniciar 24 horas después de la cirugía.
Muchas gracias.